Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Cristo al Comando, siempre con la mejor energía, la mejor alegría, la pasión del Señor en nuestros corazones con esos juegos bíblicos. Hoy vamos con la segunda parte de la carta a los Romanos, 25 preguntas bíblicas en total que me la han estado pidiendo. ¿Qué pasó con Romanos? La parte 2, tienes 10 segundos para responder cada pregunta. ¡Comencemos! En el capítulo 4 comienza el apóstol Pablo diciendo que Abraham creyó y le fue contado por fe, gracia o justicia. Se agotó el tiempo y la respuesta es la C. Abraham creyó y le fue contado por justicia, lo dice Pablo en Romanos 4, versículo 3, segunda oportunidad. Según Pablo, ¿quién dijo bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado? ¿Salomón, David o Jesús? Bueno, pues según Pablo a los romanos fue la B. Esto lo dijo David. Romanos capítulo 4, versículo 6 al 8. Siguiente pregunta. Si los que son de la ley son los herederos, entonces, ¿qué resulta ser la fe? ¿Vana, certeza o convicción? Me encanta la carta a los romanos porque es bastante teológica y profunda y la respuesta es la A. La fe resulta ser vana si los que son herederos son los de la ley. Romanos 4:14. Siguiente pregunta. Justificados pues tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A la gracia, B misericordia o C la fe. Vamos a ver, justificados pues por la fe. Romanos capítulo 5, versículo número 1. Siguiente pregunta. ¿En qué debemos gloriarnos los creyentes según el apóstol Pablo? ¿En la gloria de Dios, en las tribulaciones o A y B son ciertas? Pues según el apóstol Pablo a los romanos debemos gloriarnos en la gloria de Dios obviamente y también en las tribulaciones. Romanos capítulo 5 versículos 2 y 3. Siguiente pregunta. ¿Y qué es lo que produce la tribulación? A paciencia, B sabiduría o C salvación. Y la respuesta es la A. La tribulación produce en nosotros paciencia. Romanos capítulo 5, versículo 3. Siguiente pregunta. ¿Y qué es lo que produce la paciencia? A prueba, B fortaleza o C A y B son ciertas. Vamos, muy bien, la A. La paciencia produce en nosotros prueba. Romanos 5, versículo 4. ¿Y qué es lo que produce la prueba en nosotros? A fe, B constancia o C esperanza. Y la respuesta es la C. La prueba produce en nosotros esperanza. Romanos capítulo 5, versículo 4. Siguiente pregunta. Según la carta a los romanos, ¿a través de quién ha sido derramado el amor de Dios en nuestros corazones? ¿De la sangre de Cristo, del Espíritu Santo o A y B son ciertas? Vamos a ver y la respuesta es la B. A través del Espíritu Santo ha sido derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Romanos 5:5. Siguiente pregunta. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún Cristo murió por nosotros, A esclavos, B incircuncisos o C pecadores. Bueno, les digo de una vez, este versículo es para aprendérnoslo de memoria. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, versículo 8. Siguiente pregunta. ¿A través de qué hemos sido justificados y seremos salvos de la ira? ¿De la sangre de Cristo, de la Santa Cena o del bautismo?
Pues somos justificados y seremos salvos de la ira. Muy bien. A través de la sangre de Cristo. Romanos 5, versículo 9 lo dice. Siguiente pregunta. ¿Qué hemos recibido a través de nuestro Señor Jesucristo? A prosperidad, B, reconciliación o C, paz. Muy bien, a través de nuestro Señor Jesucristo hemos recibido reconciliación para con el Padre. Romanos 5, versículo 11, siguiente pregunta, completa. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por Satanás, la maldad o un hombre. Se agotó el tiempo y la respuesta es la C. El pecado entró en el mundo por un hombre según Romanos 5, versículo 12. Siguiente pregunta. ¿Y qué fue lo que entró a través del pecado? A la muerte, B, la iniquidad o C, la vanidad. Pues por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Romanos capítulo 5, versículo 12. Siguiente pregunta. ¿Y si la muerte pasó a todos los hombres, qué fue lo que hicieron todos los hombres? A, se arrepintieron, B, sacrificios de paz o se pecaron. Y la respuesta es la C. Por cuanto todos los hombres pecaron, pues obviamente la muerte pasó a todos los hombres. Romanos 5, 12. Siguiente pregunta. Pues si por la de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por un solo, Jesucristo. Abominación, transgresión o maldad. Y la respuesta es la B. Por la transgresión de uno solo reinó la muerte, pero también reinará la vida por uno solo que se llama Cristo. Romanos 5, 17. Siguiente pregunta. Si por la desobediencia de uno muchos son pecadores, por la obediencia de uno muchos serán salvos, bendecidos o justos. Y la respuesta es la C. Por la obediencia de uno que se llama Cristo Jesús, seremos justos. Romanos 5, 19. Siguiente pregunta. Según Pablo a los romanos, ¿para qué se introdujo la ley? ¿Para salvación, para que abundara el pecado o para acabar con el pecado? Pues según el apóstol Pablo a los romanos, la B. Se introdujo la ley para que abundara el pecado. Romanos 5, versículo 12. Siguiente pregunta. Mas cuanto el pecado abundó, ¿qué fue lo que sobreabundó? A la maldad, B, las aberraciones o C, la gracia. Y la respuesta es C, la gracia. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5, versículo 20. Siguiente pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? A, en ninguna manera. B, probablemente. O C, claro que sí. Y la respuesta del apóstol es rotunda, en ninguna manera. Romanos capítulo 6, versículo número 1. Atentos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la razón por la que no debemos vivir en el pecado? A, porque Dios lo prohíbe. B, porque viene juicio. O C, porque hemos muerto al pecado. Y la respuesta es la C. El apóstol dice, ¿cómo viviremos en el pecado si hemos muerto al pecado? Romanos 6, versículo número 2. Siguiente pregunta. Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ¿en qué hemos sido bautizados? ¿En su muerte, en agua o en fuego?
Pues el apóstol Pablo dice que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Romanos 6, versículo 3, siguiente pregunta. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su gracia, misericordia o resurrección. Se agotó el tiempo y la respuesta era la C. Seremos en la de su resurrección también. Romanos 6, versículo 5, penúltima pregunta. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea sepultado, viva eternamente o sea destruido. Y la respuesta es la C, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Romanos 6, versículo 6 y última pregunta. Porque en cuanto a Cristo murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, sin pecado, para Dios vive o en el cielo. 25 preguntas, pero sabes que siempre te debes de quedar al final porque hay ñapa. Recuerda que lo importante aquí es aprender la palabra de Dios y la respuesta es muy bien. Cristo vive y vive para Dios. Romanos 6, versículo 10. Démosle gloria, honra y alabanza siempre a nuestro Señor por su palabra. Y vamos con la pregunta bonus. Una pregunta más. Esta la respondes en los comentarios. Así que esta es la invitación. Escucha. Por favor, escribe en los comentarios lo que dice Romanos capítulo 6, versículo número 11. Recuerda que ya puedes responder. No olvides que tenemos un canal maravilloso para niños aquí en YouTube. Búscalo en YouTube, Cristo al Comando Kids. Recuerda, Cristo al Comando Kids, contenido bíblico para niños. Y también busca aquí en YouTube el canal llamado El Pan Diario, Alimento para el Alma, devocionales, lectura bíblica todos los días. Gracias por estar ahí, gracias por compartir este contenido. La idea es llegar a muchas personas con la preciosa palabra de Dios. Si entras a Facebook, si entras a Instagram, si entras a TikTok, allí nos puedes encontrar como Cristo al Comando.